Chicos y chicas, hoy estoy muy contento porque vamos a grabar el tercer vídeo intentando encontrar la mejor hamburguesa de Madrid, ¿no? Hostia, se ve una diferencia de altura. Yo en cuanto es más ya tengo las expectativas por las nubes. Yo les voy a dar un 5 porque roza el aprobado de que mi primo pequeño lo haga en su casa, ¿no? Está buena, sabe la carne, tío. Me gusta mucho, me sabe la carne, tío. A mí me gusta más los del mercado. Entonces, 1 más 1 son 7. ¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil Ser feliz. 8 y medio. 8 y medio había dicho. 8 y medio. ¿Queréis decir algo? Yo te voy a decir. Puto Pedro Sánchez, tío. Estoy muy contento por volver a grabar, que la verdad es que llevábamos sin grabar esta serie un montón, y estoy muy contento porque hoy no llueve. Hemos tenido que esperar a 12 de junio para que no llueva en Madrid y va a ser el primer capítulo que grabemos sin lluvia, Dios mío. Así que venirse conmigo que vamos a encontrar la mejor hamburguesa de Madrid. Acabo de llegar al lugar donde hemos quedado con el primer invitado de hoy, que además es el que va a decidir dónde vamos a cenar, porque en el día de hoy he querido que sea sorpresa para mí. Yo ahora mismo no sé dónde vamos a ir. Justo estaba contando que el invitado de hoy es el que va a decidir dónde vamos a cenar. Buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí una vez más en Gelandelene. Así que hoy tenemos a mi hombre encima repitiendo. ¿Cómo te sientes? Me siento, joder, halagado, no sé, es una cosa divertida, no sé, yo para ti lo que haga falta, macho. Sí, señor. Además, la primera vez, el sitio que nos dijiste era de locos, la verdad. Llevamos 2, ha ganado al segundo, que fue el Criqui Pelton. De momento, el sitio al que fuimos tú y yo sigue siendo el primero. Yo siempre intento dar una vueltita, que tenga algo tal el sitio. Bien. En este caso yo creo que no es tan raro, a lo mejor, como era el otro que fuimos. Pero bueno, también tiene sus cosillas, no es una hamburguesería como tal, sin más. A ver qué nos espera. Que no, totalmente. Así no. que nada, chavales, vamos a buscar, bueno, vamos a esperar al segundo invitado y nos ponemos a cenar, poco más. Este hombre de negocios nos ha traído a Distrito Burger. Yo no lo conozco, la verdad. ¿Por qué este sitio? Pues este sitio no es mi predilecto en el sentido de yo soy de taco de hamburguesa de 200-300 gramos o lo que sea. Hoy tuvimos una casuística especial y es que el tercer invitado salía tarde de trabajar y no podía irse a Getafe a comer una hamburguesa, por lo que dentro de lo que había por la zona tenía un par de ellos y en uno no había sitio, pues en este. Y son todos sitios que al final tienen alguna cosa así un poco rara, interesante y que merece la pena conocer. Esto es un sitio de Smash Burgers. Spoiler, Smash Burgers. Pues al tercer invitado le va a flipar. Bueno, y a mí me gustan más las Smash que las normales, así que vamos a probar. Vamos a esperar tomando una cerveza. ¿Tú conoces este lugar? ¿Tú ya has venido? No he venido. Primera vez, vale. Primera vez. Pero expectativas altas, imagino. Sí, a ver, dentro de lo que son las Smash Burgers y tal, yo creo que, vamos, saludo a mi primo Diego Adán. ¿Qué es el que te lo ha recomendado? La semana pasada justo hablé con él y me estuvo diciendo, oye, pues esta está buena, esta tal. Yo en cuanto es Smash ya tengo las expectativas por las nubes, la verdad, porque yo, al contrario que él, soy full de Smash. Vale, pero no es más fácil hacer una Smash Burger 100%. que una... Y no solo eso, sino que una cosa que me dijeron una persona que vio el vídeo, las Smash saben todas muy parecidas. Incluso aunque la carne no sea tan buena, no se nota tanto. Sin embargo, en las hamburguesas gorditas, si la carne es mala, se nota enseguida. Y porque las normales le metes un punto más a la carne. ¡Ojo! Y te lo cargas. Y eso... Y te la cargas, así que bueno. Hoy nos vamos a poner... Yo no he merendado. Solo he comido y suave. Para venir a reventar. Así que vamos allá y vamos a ver qué tal queda esto en el ranking. Ya estamos sentados en nuestra mesita y ya ha llegado la tercera invitada. Desvelo que su género es femenino. O, bueno, no quiero asumir su género. Femenino. Hola. ¿Conoces este lugar? Me suena, lo he visto en TikTok. ¿Y qué expectativas tienes? Dicen que está muy bueno. Vale, como os dije, hay que intentar siempre que haya algo interesante en las hamburgueserías a las que vamos a ir, o al menos en las que yo recomiende, ¿vale? En este local hay una sorpresa
hay dos sorpresas. Una es normal, que es que hay patatas ilimitadas, es decir, tú te pides tu hamburguesa y tienes refil de patatas hasta que te mueras. Y la otra es que hay una hamburguesa hecha específicamente para grupos, para compartir. Y en teoría, pues tú vas arrancando trozos de la hamburguesa y te la vas comiendo. Entonces, bueno, es una forma de pedir a lo mejor una hamburguesa al medio, que es una cosa pues nueva. Me flipa esa idea, o sea, me encanta que esto aparezca en este vídeo porque creo que va a estar muy guay. Y en otro orden de cosas, Claudia, ¿tú qué has pedido? Yo he pedido una bacon cheeseburger Clásico como el campeón. con ketchup y ya. Una bacon cheeseburger sin cosas. Claro, siempre. Ya me conocéis. Seca pelada. O sea, carne, queso, bacon y ketchup. ¿Y para qué más? Clásico, clásico. Hemos pedido como entrantes pequeños, orden de Claudita, que le flipan, y alitas de pollo que también pueden tener un toque picante, ¿verdad? Porque la salsa nos ha dicho que picaba un poco. Viene la salsa aparte porque viene aparte. Por algo. Pero ahora sí Por algo llamado- Porque... Por último hemos pedido, no había postres como tal, si no me he fijado mal en la Sí. carta. ¿Sí había postres? O sea, había como unos panes de hamburguesa con Nutella o con Lotus o algo así. Pero bueno, en este caso lo que hemos pedido como postre es un batido de Oreo, que ha pedido aquí un vecino. que me lo voy a meter para el buche con la hamburguesa. No voy a hacer el guarro de mojar en el batido, pero un poco estilo así americano. Me faltaba un batido de bacon, pero... Ah, bueno, no, y un apunte más. Quiero decir que ya sabéis que a nosotros, sobre todo a mí en particular, siempre me da un poco de cosa grabar por molestar a la gente y tal. Y la verdad es que el chico, el camarero que nos ha venido a servir, ha sido súper amable, me ha pedido disculpas por interrumpirme cuando en realidad yo me sentía fatal por interrumpirle a él. Ay, perdón. No seguimos. Así que la verdad que ¿Tú crees 10 que de estará 10. acostumbrado que venga aquí la gente a grabar? puede ser. Hay exceso de youtubers últimamente. Yo he visto muchos vídeos en TikTok. No lo sé, pero desde luego el chaval 10 de 10 en actitud, o sea, no ha podido ser más simpático. Yo me sentía mal por interrumpirle a él porque estábamos grabando cuando vino a cogernos la nota y en realidad él me pedía disculpas a mí, o sea que... Señores, han llegado los entrantes. Por aquí están los entrantes. Las alitas son sin hueso. Es verdad que pone boneless, lo ha dicho Claudia ahora mismo, pero yo no lo había leído. Son sin hueso. Y los pequeños. Idiomas, querida. No habíamos leído que ponía boneless, pero no somos... No sabemos leer. No sabemos leer, pero no somos anti-alitas, anti-huesos. Nos dan igual con hueso, sin hueso, van a entrar para adentro como hay Dios. ¿Quién va a ser el primero en probarlo? Yo estoy esperando mi ketchup. Bueno, si me lo pedís todos tanto y tan gritando, excesivamente, probaremos el batido. Venga, dale por allá. Se parece mucho a un leche chocolate, pero sí tiene el toque de Oreo. Esto es lo mejor para acompañar una hamburguesa. Sobre todo una Smash. Las otras que son más para... Las más como no está tan buena, pues con... Totalmente reconozco que me pega más con una Smash porque siento las Smash como más americanas. Puede ser. Puede ser. Primera impresión que hemos tenido, ¿vale? Estos son los entrantes, os los enseño de nuevo. Hemos de decir que sin probarlos, sí que es verdad que nos resultan un poco escasos. Los pequeños están bien porque Sí. suelen venir esos, es lo que suelen Los venir. pequeños bien de cantidad. Todo depende siempre del precio. Al final... Casi Bueno, 9 euros. espérate, pensémoslo bien. Son, Son enanos. pero quizá parecen más pequeñas porque son boneless. Ángel, Pero 9 vienen euros. en la misma Esto es una cantidad. ruina. Te parecen muy caros. Me parece caro. ¿Cuánto pagarías por eso? 6. Estoy de acuerdo. Se me fue la cámara. Yo pagaría 6 pavos. Venga, que se enfría, chicos. Venga, probar, Claudia. Venga, un chinchín, yo venga. Ah, sí. Crunchy. Yo personalmente prefiero la velita normal, ¿eh? Ya tan pronto, o sea, ya lo has notado tan pronto. Tienen mucho rebozado y poca carne, ¿no? Sabe mucho como a rebozado. Pero está bueno, es bastante crujiente. Vale, chicos, ahora probadla con salsa. A ver qué os parece. Claudia con su clásico ketchup. Pues lo mismo, pero con ketchup. Lo mejor, Diferente. No sabría decirte. Esta es mayo chipotle o algo así. Pues. sí.
Es lo mismo, pero con mayo chipotle. A mí me gusta un poco más, porque sinceramente la alita brilla un poco por su ausencia, al menos en las que hemos cogido, que a lo mejor son un poco más finas o algo. Claro, para lo que es. La voy a probar primero sin salsa, como habéis hecho vosotros. Vale, me gusta, pero efectivamente ya rápido te digo que prefiero las alitas normales. Y os digo por qué, porque es que esto me recuerda más a un finger, a un nugget, que a una alita de pollo. Pero puede tener su gracia. Me quedo con las alitas normales, la verdad. Vamos a probarla con el mayo. ¿Mejora? Mejora, porque... Creo que mejora, porque solo con el rebozado está un poco seca quizá. Pero bueno, me gustan, la verdad. Vamos a probar ahora los pequeños. Sin nada, sin salsa. Primero sin nada. Un pequeño. Efectivamente, sabe a pequeño. Tinto. Es verdad que sabe a pequeño, pero tampoco es de los, sí, tampoco es de los mejores que he comido. Tengo que decir, igual son, pero están mejor los del Mercadona. Buah, es que los del Mercadona están muy buenos, apuntaros esa, cuidado. Cuidado. Y yo lo voy a probar con salsa y Claudia con ketchup. Me encanta el pequeño con ketchup. Y a mí con salsa también. La salsa está buenísima, buenísima. Será salsa distrito, ¿no? Puede ser, está buenísima. A mí me gustan más los del Mercadona. A mí con la salsa me gustan mucho, la verdad. Juan Roig, págame. No le insultes. Ah, vale, no lo conozco, es verdad, perdón. Te toca, ¿no? Primero sin salsa. Un pequeño. Deja de copiarme. ¿Te has dado cuenta, no? Que solo dice lo que yo digo. Cuidado que voy a dar ahora mi propia opinión. Vamos a probar con esto. ¿Y está seco o no? No. Sí está seco. De hecho, me parece que está muy húmedo. Sí está seco. La salsa rollo Big Mac. Seguro que puede ser salsa distrito o así. Vale, luces y sombras. Como tequeño está bien, normal. Pero la salsa para mí está buena, pero no es mi salsa de tequeños. No la mejora para ti. No, o sea, lo mejora un poco, pero no es mi salsa de tequeños predilecta. Mi salsa de tequeños predilecta, no sé si es una especie de salsa de ron de otra hamburguesería, concretamente del Goico. Los mejores tequeños que yo he probado son los del Goico. A mí los que más me gustan son los del Mercadona, porque calidad-precio están de madre. Pero los del Goico es que se parecen mucho a los del Mercadona. También. No, los del Mercadona los del Goico. Bueno, lo que Pero los del Mercadona quedan un pelín más aceitosos que los del Goico. Genial. Cuando comes algo frito. A ver la salsita esta. Y quiero decir otra cosa, cabrón. Cuéntame. Ponen temazos, Vamos a valorar ya los entrantes y os tengo que decir que yo a estos entrantes le tengo que dar un 6. Porque te reconozco que los pequeños no me han sorprendido mucho, la verdad. No son los mejores que he comido. De cantidad sí está bien y la salsa me ha gustado. De hecho, me gustan más los pequeños que las alitas. Pero sin embargo, las alitas, que para mí es el complemento perfecto, el hecho de que estén deshuesadas y rebozadas me hace que sea otro concepto que no me ha terminado de molar. Con la salsa gana, pero muy sin más. Así que para mí, un 6. Yo de nota también un 6, que es un bien, porque está bien. En plan, normal. Es Sí, a ver, perdona que me meta en tu votación, que es que se me ha olvidado En mi decir... plano. En tu plano. Sal de mi plano. Pero solo quiero decir muy rápidamente que quizás si el precio fuera un poco inferior, tendrían en vez de un 6 un 7. Pero Lo eso que lo iba pasa a es decir que... yo ahora. Bueno, pero lo digo yo también, que soy un Es fenómeno. que es mi momento. Vale, disculpa. Bueno, eso. Yo también un 6, está bien, me parece caro para lo que es y no me parece nada espectacular. Entonces, un 6, está bien. Ay, me he tirado las patatas. Yo lo tengo claro, yo les voy a dar un 5
porque roza el aprobado de que mi primo pequeño lo haga en su casa. En plan, los pequeños los puedes comprar prácticamente ya hechos. La salsa me parece que a los pequeños no le pega. Y luego las alitas. Me parece que sí puede llevar trabajo quitarle el hueso, pero no, igual que Gelar, no lo pillo. No, pues es verdad que no está mal, pero no entiendo la diferencia, a lo mejor de sobrecoste, de le estoy quitando el hueso y te estoy cobrando un poco más a ponerme 6 nuggets. Entonces, bueno, pues un 5. Y os digo, está bueno, ¿eh? O sea, no me malinterpretéis. Lo que pasa es que es verdad que tú pagas casi 9, son 8 y 9 euros casi, ¿no? Casi 9. Casi 9 y la verdad, pues es un poco que el precio está muy por encima de la calidad, no de la calidad, sino de lo que consigues a la hora de comerlo, de la A lo mejor hay otros sitios, sin hacer comparaciones, pero haciéndolas, que te ofrecen más por menos incluso. Entonces, bueno, se valora eso y ya está. Pues con todo esto queda una nota media para los entrantes entre los tres de 5,6. Sabéis que esto va a entrar en el vídeo, ¿no? Vale. Chicos. Las patatas ya las he probado detrás de cámaras porque tenía mucha hambre. Ah, sí, ¿y qué tal? A ver. Están buenísimas. Son caseras, están buenísimas. Quizá un poco saladas. Por poner un... Venga, la burger, lo importante. Dándole. Vale. ¿La enseño? Tiene mucho ketchup. Voy a darle otro mordisco. Es que no tengo opinión. Y eso que a ti te flipa el ketchup. Sí, pero le mata el sabor a la carne, lo cual creo que la carne está muy buena porque se deja ahí ver un poco. Voy a darle otro mordisco. Está buena. ¿Sí? Pero no te está flipando por lo que veo, ¿eh? No me guau. En plan, está buena. Pero no he hecho como guau, flipas, increíble. Es que en el último lugar que fuimos, que fue el Criqui Pelton, sí que lo dijiste al primer bocado, ¿eh? Tengo que decir que para ser Smash tiene rojito. Rosita. ¡Ojo! Cuidado que eso a ti te puede flipar, ¿eh? No, está bien. Es que no... No, pero no dice ¿Será nada. porque estoy apática hoy? ¿Estás de mala hostia? No, apática, es que salgo de trabajar. No Y es tenías como que hambre. ya no tengo sentimientos. Pues lo que es estar apático, Puede ser, coño, puede ser, tampoco. puede ser. Está bien, está bien. Está buena, no sé, me la acabo y luego os digo. Ya estoy grabando. Vale, vamos a... A ver, ¿cómo comes esto? Ahora, O sea, tú agarras y... ahora agarramos cada uno de un lado y rollo uno... Pellizcas así. O sea, tú de un lado y yo de otro. hay que decir que el chico nos dijo que venía con bastantes patatas y hay bastantes patatas. Cumple completamente con el tema de patatas. De hecho, diré que si venís 2, 3, quizá 3, si no, 3 incluso, con que pidáis las patatas en una de las burgers, basta y sobra, en serio. Vienen muchísimas. Un segundo. Pero yo de este lado, ¿qué? Tú, de este, tú de la que más rabia te doy. Sale que flipas, ¿eh? Ah, a ti no te sale. Ahí salió. Hostia, tú, una pinta histórica, en verdad, ¿eh? Vamos. Me gusta mucho, ¿eh? Está buena, sabe la carne, tío. Me gusta mucho, Me ¿eh? sabe la carne, tío. Y te voy a decir una cosa, Está bastante buena, tío. El pan está muy bueno. y la salsa está muy buena. Se nota la carne. A mí me ha tío. sorprendido para bien, ¿eh? Porque pensé que al ser tan grande y como para más personas no me iba a molar y me mola. Personalmente creo que a nadie le incomoda este picante, pero yo aguanto el picante. Entonces igual a alguien que lo odie, lo matas. No creo, ¿eh? Picante objetivo, un Dos, 1 o 2. un 1 o 2. 2 es Un mucho. 2, venga. Venga, Un un 2 para dos. la gente que no le mola nada. Un 2, pero es que es un regusto. O sea, no es ni... O sea, no te hace ni hacer así. Es un regustillo. Joder, muy bueno. Muy buena, tío, muy buena idea. Muchas patatas. Fuera coña, si venís aquí esto lo tenéis que pedir 100%. Yo tengo una duda que si son las patatas que vienen con la hamburguesa, ¿tienen refill también? ¿O solo tendrá refill la que pagas el refill? Probablemente el extra de patatas sea que sea. Claro, el que tenga refill. Yo creo que esto no tiene refill, no lo sé. ¿eh? Pero de verdad, es que no vamos a poder saberlo, salvo que preguntemos acaso hecho, porque no nos va a hacer falta ni de coña. O sea, bueno. Vale, voy a probar yo el batido, ya que estoy aquí. Me flipa.
Vale, chicos, pues esta es la bacon cheeseburger, que por cierto, aunque no lo ponga en la carta porque no lo anuncia, es doble, ¿vale? 2 patties de carne, bacon y queso. ¿Sí lo pone? Ah, en la descripción sí lo pone, vale. Vamos allá. A mí sí me gusta, Igual las cosas que le ha quitado justo Claudia, tío, son un poco las que le dan el toque, ¿no? Puede ser. Pepinillos, cebolla puede ser un poco... También os digo, tengo que reconocerle una vez más a Cima una cosa en la que tiene toda la razón, y es que creo que en esta serie no va a ocurrir que una Smash no me guste. Porque es que es verdad que saben todas muy parecidas. Y más si, que tiene sentido, más si Pides bacon cheeseburger, cheeseburger, bacon cheeseburger, cheeseburger. En este caso, la trufada. en este caso está muy buena, en mi opinión, pero es verdad que es que me sabe muy parecida a lo que suele ser. O sea, para mí esto es un Smash. Yo la trufada la hubiera probado. Voy a ver. Sí, sí. Está buena, está buena. Pues está muy buena. O sea, yo sin ser de Smash, me parece que está muy buena, tío. No sé si a lo mejor es falta de conocimientos de que yo no tenga tanta idea. Tiene por aquí mostaza, ketchup. Yo creo que no tiene más salsa que mostaza y ketchup. Tiene Las salsas justas y necesarias. tiene cebolla, pepinillo, el bacon Queso. y un queso que está bastante bueno. Sí. A mí me parece que aporta todo lo que tiene la hamburguesa, aporta. Que se le ve un poco en el medio, todavía se ve un poco rosa, tío. Yo creo que Y en tu opinión eso te mola. Eso es hacerlo mejor que quede muy costrosa. es que si no me equivoco, Es la manera. que me corrijan en los comentarios si me estoy equivocando. La Smash real, for the reals, se hace con un turulo, no con una plancha así placatama, sino con un turulo y haces así. Entonces, La parte del de centro. fuera es muy crujiente Y la costra. tal, no sé, mucha costra, y la parte del medio todavía es lo suficientemente jugosa para que no sea una zapatilla. Y está así hecha, ¿eh? Y está así hecha. 100%. A la bacon cheeseburger le voy a dar un 8,5 por la sencilla razón de que en el Kirky Pelton recuerdo que la primera impresión fue más fuerte, más impresionante. No se me olvida esa sensación, esa primera impresión que tuve. Entonces, como a aquello le di un 9, a esto le voy a dar un 8,5. Oye, No, notaza. Bien. Por el precio, además, notaza. A mí me ha sorprendido para bien, sin ser yo de Smash. Probablemente no le dé a una Smash más de un 8, porque para mí el rango del 8 al 10 está en una carne. Una hamburguesa de bloque de carne. Sí. Pero a la vez, estando muy rica, pues le voy a poner un 7,75. O sea, casi la nota máxima de lo que para ti es una Smash. Que has dicho que Sí, tu nota máxima sí, para sí. un Smash, de momento es un 8. Sí, de momento no quiero entrar al rango de. ¿Crees que puede llegar en esta serie algún día que tomes una Smash que te haga subirla? No soy. En plan. Puede ser. Puede ocurrir. No soy ¿Qué hago yo? un negacionista de las Smash tampoco. En este caso, a la hamburguesa para compartir, sin embargo, me parece una idea buenísima, me parece muy económico, incluyendo las patatas y todo, así que yo a eso le voy a dar un 9,25. Sí, porque de sabor está fenomenal y creo que es una idea cojonuda. Claro, Así que, la idea hay que valorarla. tío. claro, 100%, que sea diferente, tío. ¿Sabes? A mí que sea diferente, que sea una idea nueva, encima las patatas, me parece la polla. Solo por venir a probar una cosa diferente ya merece la pena venir a probarla, ¿sabes? Pero además está buena, porque es una cosa diferente, mientras que esta pienso que es el típico sabor de Smash. Lo único que me sugestiona un poco, y le voy a bajar ahora la nota a esta a un 7,55, Que sigue estando de puta madre. y a la de compartir le voy a subir a un 7,85. Muy buena hamburguesa. Yo le voy a dar un 7. En plan, Redondo, bien. está bien, está rica. Me gusta lo de que sea lo que dijo Cima, que costrita alrededor y luego dentro el color rosita este, porque yo creo que hace también que sea un poco más jugosa. Y lo que más me ha gustado son las patatas. Y ya ¿Te está. apetece probar el batido? ¿La que estás? No, ¿No lo quieres probar ni nada? No. ¿Por qué no lo vas a probar? porque no me gusta el chocolate y ni la nata. Entonces, 1 más 1 son 7. ¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil Ser feliz. Ser feliz. Yo me cojo este trozo.
respecto a lo que se refiere únicamente a la carne, le voy a dar muy buena nota por el hecho de lo que hemos hablado de cómo está cocinado tipo smash, pero crujiente por fuera y por dentro ese toque más jugoso, así que para mí la carne va a ser un 9,1. Muy buena nota a la carne por ese punto de diferencial respecto a otras smash que hemos probado, así que Yo valorando la carne, únicamente la carne, es decir, Únicamente la la hamburguesa carne. ya lo que dijiste antes. pues eso, sin probar muchas otras Smash y tal, estoy de acuerdo que la carne me ha sorprendido bastante para bien. Yo a la carne le voy a poner no le voy a poner el 8, pero le voy a poner un 7,99, tío. Me parece que... O sea, casi el máximo. Me parece que dentro de no llegar al nivel de una de las hamburguesas que concretamente a mí ¿Te me gustan? más, que esas son las gordas. Pero ¿por qué mientras te ríes, Cope, puto cerdo? Ni puedo poner. Vale, en este vídeo hemos decidido hacerlo normal. Pasamos de las burgers. Carne. Carne, un 7. Desarrolla. ¿Cómo es? Justifique su Justifica tu respuesta. respuesta. Nada, un 7, porque a la burger le da un 7. Me parece que mi burger en sí todo es la carne, porque como le quito todo es bacon, queso y carne, entonces en realidad todo es la carne. Entonces si a la burger le da un 7, a la carne le doy un 7. Era lo mejor de la burger. Me ha gustado lo de que por dentro fuera rosita y luego estuviera crujiente. Creo que tenía buen sabor y lo que dije antes, como el ketchup lo mataba un poco, me hubiera gustado probarla sin ketchup. Así que para la próxima. Y ya está. Pues nada, haciendo las medias de las notas que dio cada uno, te acaba quedando una nota de 8,03 en la burger y de 8,03 en la carne. Ya es casualidad, así que nada, las redondeamos las dos a 8 y listo. Voy a aprovechar este plano para que empecemos a dar las notas del servicio. Y para mí el servicio es un 9. Os digo por qué no le doy el 10, porque el 10 de momento solo se lo dimos a Javier Martín, el hombre del primer vídeo, que es que estuvo literalmente aquí a mi lado, comiendo prácticamente conmigo, explicándome todo sobre su bar y sin parar de interaccionar con nosotros, preocuparse porque estuviéramos cómodos, nos invitó a un postre. Entonces para mí el 10 va a seguir siendo eso, pero vuelvo a remarcar que el chico no ha podido ser más amable, así que si algún día ves esto, shout out para ti, porque la verdad es que eres un puto fenómeno. Así que el 9 es por eso, el local muy bien. Sencillo en realidad, pero prefiero que sea sencillo y que tengas espacio para comer entre mesa y mesa que estar juntos comiendo todos. Así que mis 10. Servicio. Abajo a la derecha. Baila como señora. Baila como señora. Servicio, estoy muy de acuerdo en todo lo que has dicho. Parando y sin comparar, le voy a poner un 8,25. Está bien. Claudita. Un 8. Pero no por nada de que haya nada negativo, sino porque me ha parecido algo bien. El chaval muy majo, la comida ha llegado rápido, ha llegado todo en orden, ha sido muy educado, te sirven en mesa. Pero quizá, yo creo que del 8 al 10 es algo que ves en un restaurante como muy top. Di viva el vino ¡Viva el Betis! y las mujeres. En fin, corramos un tupido velo de eso. El servicio recibió una nota de 8,4. ¿Dónde la pongo? No, es que es todo bastante rojo. Tapadle. Aquí. Venga, vamos a poner una nosotros. Juntos. Dame la mano. A la trufada, tapa la trufada. Tapa la trufa. Tapa la trufada. La más fea es la bacon sus Fact trufadas. ¿Creéis que habrá alguien que nos fune por hacerle un fuck you a las trufadas? Sí. Los cerdos truferos. Los cerdos truferos. Así lo he pensado. A los cerdos truferos no les hace ninguna gracia este comentario. Y esto me lo llevo, ¿no? Hostia, se ve una diferencia de altura. Como yo se la tampoco.
Nos queda solo por valorar lo que en este caso ha sido el postre, que es el batido, porque es verdad que había un postre en particular, pero no nos ha llamado mucho la atención, así que vamos a contar como postre el batido, que al final lo es, en realidad. Sí, el postre debía ser como una especie de pan brioche relleno de, a lo mejor, una Nata Nutella o así. Nutella. Sí, y... Pero hemos pedido el batido y la verdad es que para mí el batido es muy clave, así que yo le doy un 8,5 al batido. Sí, yo le voy a dar otro 8,5 al batido, copiándote. Como batido está muy bueno. Bien. 8,5. 8,5 había dicho, ¿no? Sí. 8,5. Pues la puntuación del postre, 8,5. Vamos a decir que el precio, que es lo más importante, han sido 63,70, que para 3 personas son 63,70, que más o menos son 21 euros por persona, y para mi gusto bastante bien. Pero es verdad que, por ejemplo, los entrantes me han parecido quizá un poco caros, la hamburguesa comunitaria me ha parecido fenomenal, las otras muy bien, porque además podías pedirlas por unos 12, 13, 14 euros con Coca-Cola y patatas, o sueltas por unos 8 o 9 euros sin las patatas ni la Coca-Cola, así que de puta madre, la verdad. Yo creo que si te quitas los entrantes, te rebajas por persona a lo mejor unos 7 euritos o así, y te comes solo las hamburguesas, con los llenos que hemos salido y tal. Sí, rollo pedir una de las hamburguesas con patatas y Coca-Cola y las demás sin los entrantes, que yo los descartaría, y solo la hamburguesa, te sale por verdad, unos 40 euros. Es que es verdad que la hamburguesa grande que hemos tomado nosotros trae más patatas. Sí, porque es para más personas. Si en algún momento os planteáis tomar esa hamburguesa que tiene un montón de patatas, ahí sí que yo os digo que no cojáis más. No, y en mi Incluso para opinión, 4 personas. si venís aquí, comedla, probadla. Sí, Si sí, no está sois muy buena. quisquillosos con los ingredientes y tal, probadla. Muy bueno. Así que yo, para mí, el precio es un 7,5. Yo le voy a dar también un 7,5. Que está bastante bien, que está bastante Sí, bien. está bien. ¿Y tú, Claudia? ¿Qué te digo? ¿Qué te parece el precio? El precio un 8, está bien. Vale, ¿No? sí, no, tampoco hay que O explayarse sea, mucho quiero más. decirte, pues lo que suelen valer las Smash, y de cantidad muy bien, yo me he quedado súper llena, así que muy bien. Bien, un 8. Fenomenal. Pues eso significa que el precio recibió una puntuación de 7,6, dejando un total para Distrito Burger de 7,68, lo que la deja en la lista final como la tercera clasificada por detrás de Criqui Pelton y Javier Martín Croquetas. ¿Queréis decir algo? YouTube. Puto Pedro Sánchez, tío. Viva los derechos humanos, hacer algo con esto. ¡Viva los! Derechos humanos. ¡Viva Gaza, viva Ucrania! No, Leche Gaza, Zamora. ¡Viva las empanadas argentinas, tío! ¡Viva Murcia que se reivindica! Murcia no existe. Mi hamburguesa favorita en Madrid depende de lo que te apetezca comer. Es que depende de qué ¿Tipo tipo. smash qué o tipo carne exacto. gordita? ¿Prefieres una hamburguesa de toda la Dime vida? una de cada cosa. Pues mira, a ver. De toda la vida. De toda la vida hay un sitio que se llama. Es como delicatessen o tal. Es una cosa así se llama, ¿eh? Vale. Y es muy guay. Este sí que es Lo influencer, este sí que es influencer. No soy influencer, pero está muy guay porque es como que tienen diferentes tipos de hamburguesas en un mismo sitio. Vale. Entonces tienen desde las más típicas hasta una cosa Muy loca ya. Sí, pero no llegamos a la hamburguesa de Lotus porque estamos de las hamburguesas de Lotus hasta aquí. Mi hamburguesa favorita es más, es la Hype. Hype tengo entrenado, es para mí, pero tienes que ir al sitio original donde se empezaron a crear las Hype, Vale. que es en el mercado de Barcelona. Vale. Es para mí las mejores donde las hacen. Te tomo la palabra. La mía, mi favorita es una hype que probé en un evento, Sí. que era la Taquisfaction. La o algo así. Taquisfaction, esa Me está flipó, buenísima, me flipó. sí, Así sí. que te tomo la palabra. Sí, Y corre sí. que se te van tus amigos. Muchísimas gracias. Viva Zamora, venga estoy en León. ¡Vamos! ¡El vino de toro! El vino de rueda. ¡También el de rueda! Bueno, chavales, pues esto ha sido Distrito Burger. Mis dos acompañantes de lujo, la verdad. Muchas gracias por venir, chavales. ¿Os lo habéis pasado bien? Genial. ¿Lo habéis pasado bien? Regulín, ¿no? Un 8. Bueno, al final, la nota final la estaréis viendo por aquí y la verdad que, oye, ha estado bastante bien. Para venir unos colegas a cenar y sobre todo para poder aprovechar y comer juntos la de compartir, me parece un sitio que merece la pena. Y que está en el medio de Madrid, ahora mismo. Estamos en la Puerta del Sol, o sea, literalmente estamos en la Puerta del Sol, o sea que merece mucho la pena venir aquí, lo probáis, no es caro de precio y sobre todo para mí, me reitero que el punto de la hamburguesa de compartir hace que sea distinto y que merezca la pena irlo a probar por la gracia. Así que bueno, si vais o si habéis ido, dejádnoslo en comentarios, dejadnos en comentarios qué opinión habéis tenido en general de la hamburguesa, si es que la habéis probado y si no, de nosotros, suscribiros y esas cosas. Y nada, muchas gracias a vosotros por venir, chavales. ¿Queréis decir algo para despedir el vídeo? Adiós. Pues nada, adiós.